Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche, 97.3 FM, presenta La Delgada Línea, con Roberto Oropeza. Muy buenos días, gracias por sintonizarnos en esta emisión de La Delgada Línea a través del Núcleo Comunicación del Sureste, como cada jueves. Y esa mañana con un invitado que siempre nos da mucho gusto platicar con él. Muchas gracias al doctor Víctor Colliek. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos hoy. No, gracias Roberto por la invitación y por bueno, el espacio. Voy a hacer una presentación. Es profesor investigador, Víctor, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Campeche, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 2, sí, recientemente, es 2 de 3 nivel. 2 de 3, ahí vamos. Pues muchas felicidades, también fue este año, ¿verdad? Sí, ahora en agosto, algo así. Muchas felicidades. No es fácil subir en este Sistema Nacional de Investigadores. Profesor investigador con perfil deseable de la Secretaría de Educación Pública, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, y ha dirigido proyectos de investigación financiados por la Generalitat de Cataluña en España, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Educación Pública, el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras instituciones de prestigio. También ha publicado libros y artículos científicos en editoriales de prestigio nacional e internacional, contando entre esos países México, Estados Unidos, Alemania, Colombia, España, y además es articulista de fondo en diarios como El Reforma y también diarios locales, y también pues nos ha regalado algunas columnas igualmente para Núcleo Comunicación del Sureste, y estás en las redes sociales activísimo. Víctor, tienes más de 50,000 seguidores en las redes. ¿Cómo es esto que te metiste ahora a las redes sociales como divulgador de conocimiento también aquí en Campeche y a nivel nacional? Sí, ¿Te va bien en las redes? Tienes muy buena respuesta. Sí, está interesante además de los temas de los que vas hablando. Es un proyecto de hace como medio año más o menos que empecé, un poquito avanzado este año. Pues convencido de que siempre hay que tratar de aportar algo bueno, ¿no? Y también pues la sociedad va cambiando y mucho ya se consume a través de redes sociales, entonces claro, siempre hay temas que platicar, temas que estudiar, y que pues aprovechar los espacios que la democracia digital nos está dando el día de hoy para tratar de generar diálogo y conversación. Yo creo que seria en cuanto a los datos que se trabajan, pero pues con la propia dinámica de las redes que tiene que adecuarse un poco, ¿no? Y es un reto. ¿Tú haces todo lo de tus redes? ¿Preparas todas tus cápsulas, la información? Sí, así es. Pues se ve muy profesional también, donde lo haces, como lo haces y lo difundes y lo divulgas. Tú lo haces todo entonces también en tus redes. Oye, pues doblemente. Felicitación. Por eso recomendarías a más académicos que lo hagan, docentes, investigadores, que se metan a hacerlo así como tú en las redes sociales. Yo diría que sí, porque no solamente es la posibilidad de hablar, sino todo lo que esto implica, pues de estudiar y reafirmar y revisar y volver a ver, ¿no? Todo lo que vamos haciendo en el trabajo, en trabajo de investigación, y pues vamos aprendiendo siempre cosas nuevas. Yo siempre he estado convencido de que el derecho, y sobre todo el que a mí me gusta mucho, que es el derecho constitucional, la teoría constitucional, está conectado realmente con todo, porque analiza toda la sociedad. Entonces, en algunas ocasiones me han preguntado, oye, ¿por qué estás hablando de eso? Digo, es que también esto le importa a lo constitucional por la conformación de la ciudadanía, de las personas, ¿no? Del diálogo democrático, del cual soy una persona 100% convencida. Claro, y ahora el diálogo democrático, como dijiste hace un momento, en las redes sociales, ¿no? Digital. Así un espacio enorme de posibilidades que se abre con esto. Sí, he aprendido mucho, desde
desde que las redes te ignoran en las primeras veces, ya después como que te van conociendo y todo, y ellos mismos te van generando la oportunidad de diálogo con otras personas con las que tienes afinidad o no de pensamiento. Claro. Por ejemplo, estoy viendo que acaba de subir, está con nosotros y acaba de subir hace 13 minutos un contenido que dice, ahorita nos vas a platicar, Sí. Dice, un proyecto decía, no hay discriminación, otro con un solo cambio dijo inconstitucional, dice, como las categorías sospechosas salvaron a 2.3 millones de trabajadoras del hogar en México, y es un comentario que estás haciendo precisamente sobre un amparo, ¿no? Sobre una decisión, sí, de la Corte. Una decisión de un amparo de la Corte sobre los trabajadores domésticos y la discriminación, y ahí está, acabas de subir ese contenido hace menos de 15 minutos, está con nosotros y prácticamente en vivo también actualizando las redes que son muy importantes para Víctor. A ver, coméntanos, por ejemplo, de este tema que acabas de estrenar hoy. Bueno, esa es una línea que estoy abriendo ahorita por las clases. De hecho, lo puse en una lista de curso de Derechos Humanos, porque me toca ese semestre dar una materia que se llama Garantías Constitucionales. Yo creo que hay que actualizarle el nombre. Y lo que siempre he tratado Aquí en la universidad. Aquí en la universidad. Okay. Lo que siempre he tratado de impulsar de esa materia es que los muchachos, o sea, los estudiantes, vean el derecho en la vida real. O sea, pero lo vean a través de los asuntos, no tanto doctrinal, porque tienen otras materias que le llevan en la parte doctrinal, sino que vean los asuntos que choquen con la realidad, qué es lo que pasa cuando a una persona se le viola un derecho, cómo responde el aparato de justicia, cómo debe responder, etcétera, ¿no? Entonces, este video corresponde a esa dinámica, y justamente hoy vamos a ver en la escuela, vamos a ver el asunto de no discriminación en el caso que bueno que analizó la Corte y que resolvió de manera correcta de las trabajadoras domésticas. Pero aquí el ángulo es interesante porque ese asunto tuvo dos proyectos. Un primer proyecto que no introdujo lo que se llaman las categorías sospechosas, ¿no? Que son aquellas categorías que históricamente, o sea, por la revisión histórica, estos grupos sociales siempre han sido discriminados y oprimidos, como por ejemplo la niñez, como por ejemplo los que tienen situaciones de discapacidad, como por ejemplo los que tienen origen étnico, o por ejemplo el tema de género. Entonces, cuando en un tribunal uno analiza alguna potencial violación de un derecho que se llama, dentro de la categoría sospechosa, un derecho históricamente oprimido, entonces su obligación es todavía más fuerte. O sea, la revisión tiene que ser, lo llaman ellos, estricta, no creer lo que dice la autoridad, nada más porque sí, sino tratar de exigirle que dé la causalidad de cada uno de los movimientos que va haciendo para determinar si efectivamente hay la violación o no. Entonces, en este caso es interesante porque el primer proyecto que se hizo no introdujo el tema de género. Y entonces, al no introducir el tema de género, la revisión fue una revisión, digamos así, laxa por parte de la Corte. No le exigió mucho a la autoridad para decir, óyeme, esta regla de la ley del IMSS no está violando derechos humanos, pero como no entró el tema de género, el primer proyecto decía que no había violación, que la ley del IMSS era respetuosa de derechos humanos, pero cuando se le hizo el apuntamiento a la Corte de que no era nada más así, sino que había que revisar quiénes son las personas que se desempeñan en esta situación particular, y cuando se dieron cuenta que el altísimo porcentaje de estas personas son mujeres, entonces se introdujo el tema de género. Y al introducir el tema de género, como el tema de género es una categoría sospechosa, entonces obligó a la Corte a cambiar el estándar, lo que llaman ellos la revisión de la autoridad. Entonces le obligó al legislativo a explicar de manera muy pormenorizada por qué él considera que esta norma que decía que las trabajadoras domésticas, al ser un trabajo especial, el régimen de adhesión es voluntario, porque este tema de voluntario no estaría violando derechos humanos. Entonces hubo que verse con lupa, y cuando ya se revisó con lupa, son mujeres en una determinada situación económica, o sea, se empieza a ver todo esto, y entonces ya viene la resolución final, y en la resolución final tuvieron que cambiar el sentido de la decisión a que la ley del IMSS era violatoria de derechos humanos, ¿no? Era discriminatoria. Un amparo directo del 2018, sí, de septiembre de 2018, así de es. Que nos estás hablando, y sí, dice, se salvaron 2.3 millones de trabajadoras del hogar en México con esta decisión de la Corte. Qué importante.
Sí. Importantes cuando llegan estos asuntos al máximo tribunal que tiene el país y precisamente que lleguen con estos amparos, ¿no? Pues ahora, efectivamente, ¿qué pasa, no? Ahora lo que resalta es que el derecho no es solamente enunciarlo, sino también mostrarlo de la manera correcta. Porque uno puede decir, hay violación de un derecho, pero si no le das el ángulo correcto, puede pasar lo que estaba pasando en este asunto, ¿no? Aquí hubo un debate entre los ministros, efectivamente, y una discusión, me imagino, interesantísima. Efectivamente. Ahora, para ustedes, los investigadores, los docentes, sí. Sí, imagínate cuando una persona no sabe toda esta lógica de los derechos, la responsabilidad estatal es mucho más fuerte, la responsabilidad del juez, porque él es el perito. Entonces, el juez, y aquí entran en discusión muchas cosas, como por ejemplo, el juez tendría que tener la capacidad, la instrucción, la educación y la sensibilidad para reencauzar la lógica de lo que le están pidiendo, ¿no? Ahí, si nos da tiempo, si no, en el siguiente hay otro asunto que se llama, un asunto que resolvió la Corte colombiana hace unos meses, no tiene mucho, es muy reciente, de una niña que ella investigando en TikTok y en las redes sociales, hizo su demanda de tutela, ¿sí? Lo que es el amparo, así como el amparo en Colombia, hizo su demanda de tutela y la puso frente al juez. Y el juez lo que hizo yo creo que de la manera más correcta, fue decir, ok, estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo, pero eso se encausa por aquí, y le dio la razón. Sí. O sea, admitió lo que la propia niña hizo y se lo mejoró. Efectivamente. Me imagino, ¿no? Le agregó como debe ser. Sí, porque la niña argumentaba libertad de expresión, y el juez le dijo, es que esto no es libertad de expresión, sino esto ya está más particularizado al tema de discriminación y afectación al interés superior de la infancia. Sí. Entonces, ¿y cuál era el tema que pedía la niña? La niña estaba argumentando que en un juicio previo le habían obligado a convivir con su papá biológico, a quien no conocía. De hecho, ella lo identifica como el señor, y explica que cada vez que está conviviendo con él se siente mucho estrés, ¿no? O sea, se siente afectada. Entonces la niña lo que estaba diciendo es que a mí nadie me escuchó cuando determinaron esto, por eso ahí decía ella expresión, ¿no? Nadie me escuchó, nadie me preguntó qué es lo que yo considero respecto a estos regímenes de convivencia con estas personas a la que yo no conozco. Claro. Entonces, cuando esto lo expresó la niña, el juez le dijo, bueno, aquí lo que está pasando es que se te afectaron tu derecho de audiencia, pero en específico lo que cambia y transforma todo esto es que introduce el concepto de interés superior de la infancia, y una cuestión que creó la Corte colombiana muy interesante que se llama curso de vida, ¿no? Enfoque de curso de vida, que es lo que cambia el sentido de la resolución. ¿Y todo esto lo podemos hacer en México? Sí, claro. ¿En México se puede aplicar esto? Sí, por supuesto. Esa es la gran tesis que yo siempre he afirmado, que los derechos humanos, la lógica de los derechos, o sea, aquí estamos hablando de la sustancia, la lógica de los derechos permite su aplicación en cualquier lado. O sea, ahí sí, porque no estoy hablando de la validez, ¿no? De si una norma dice un derecho, sino estoy hablando de la lógica misma, o sea, qué significa interés superior del menor, de la infancia. Y esto sí puede ser aprovechado de una jurisdicción a otra. De hecho, se llama diálogo jurisprudencial, ¿no? Que es cuando las cortes dialogan, pero esto, si lo democratizamos, las personas también pueden utilizar esos argumentos para poder sacar adelante un caso. Sí, parte también de las grandes reformas constitucionales en materia de derechos humanos que tuvimos después del 2010, ¿no? En el país. Así es. Y esto ha sido muy, muy importante, aunque parece que hay cosas que van en reversa. Sí. Aunque parece que hay cosas en las que se está metiendo retroceso. Vamos a un corte comercial, si te parece, y hablamos de eso, donde parece que estamos marchando hacia atrás, ¿no? Y nos estamos alejando de estas resoluciones como la que tú explicabas de las trabajadoras domésticas, o casos como este de Colombia. Parece que México se está alejando rezagando, parece que se está rezagando en esta materia, y también para que nos hables de las recientes reformas, como la reforma al amparo en nuestro país. Con esto regresamos, ya volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea.
Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter, @JROropez. Bueno, ya regresamos con Víctor Kojiek, el doctor Víctor Kojiek, y te decía, parece que México va en retroceso en algunas de estas cosas que estamos platicando. Tú me decías, nos vamos rezagando. ¿Es así? ¿Así lo ves? Nos estamos rezagando con las recientes reformas polémicas como esta reforma al amparo en el país. Sí, vamos hacia atrás. Rezagando y en retroceso también, creo yo, tanto las reformas procesales como son la reforma del amparo, como las reformas, de alguna forma podríamos llamar también reformas sustanciales, que es la manera en la cual se resuelven los derechos en nuestro país, y también dentro de las procesales la reforma al Poder Judicial, ¿no? Uh-huh. Hay varias líneas de lectura ahí bien interesantes. Primero, yo creo que lo sustancial, que es lo que a mí me parece que sería lo más significativo, que es lo que resolvió nuestra Corte hace 2 semanas, o cuando mucho tendrá 3, y lo que está analizando en estos días, que es el derecho a la consulta. Ese es un tema no solamente de derechos, sino es un tema de democracia, ¿no? Democracia sustancial. ¿Por qué? Porque hace 2-3 semanas, hasta hace 2-3 semanas, cuando se hizo la resolución, porque eso sí ya se resolvió, el derecho a la consulta de comunidades originarias, cuando se trataba de reformas legislativas, era como un sine qua non, ¿no? O sea, se tenía que hacer si se determinaba que una determinada norma podría estar afectando usos y costumbres de comunidades indígenas o originarias. Uh-huh. Y esto la Corte durante mucho tiempo, durante muchos años, cuando veía esto y se determinaba que no se había consultado, que atención, consulta no es nada más preguntar, o sea, hay todo un protocolo que se tiene que seguir para considerar derecho a la consulta, porque hubo un asunto una vez en el que un municipio dijo, es que yo sí un legislativo estatal dijo, es que sí, yo sí le consulté al municipio indígena y mostró un oficio en donde hacía la pregunta y el municipio le contestaba que no había problema, ¿no? Okay. Hacía una cosa muy sencilla, sí. Y la Corte dijo, es que esto no es consulta. O sea, aquí no me puedes decir que respetase ese derecho, porque realmente la consulta debe tener toda esta serie de características. Hasta internacionales, ¿no? Efectivamente, y ni se acerca. Entonces, invalidaron la norma. Lo que hizo la Corte hace 2 semanas es decir, bueno, aquí ya no es así. Aquí primero, de alguna forma se tiene que probar por parte de las comunidades que efectivamente hay una violación a su derecho, ¿no? O sea, es lo que te decía en el bloque anterior, la parte de la autoridad se deslinda de su responsabilidad, uh-huh, de ser como el máximo garante para pasarle la carga de la prueba a las personas, lo cual creo yo que es un retroceso, claro, ¿no? Porque el respeto de derechos es una obligación del Estado, y máxime de los profesionales que son los jueces. Entonces la Corte, al decir aquí, mira, ya no es así como lo hacíamos antes, ahora es al caso concreto, ¿sí? Y puede haber casos en los cuales aparentemente puede haber una violación, pero no se da, y esto nos lo dirá directamente el legislativo, que es el que lo sabe, y la afirmación recuerdo que fue muy, muy, muy clara, porque pueden haber reformas que el legislativo sabe que son benéficas para las comunidades indígenas y que no es necesario que escuchar a esas comunidades, lo cual me parece a mí un malentendido de los intereses de los grupos sociales, ¿no? O sea, ¿quién puede saber más qué es lo que te afecta o qué es lo que no te afecta, sino el grupo social en particular? O sea, que regresamos a lo que podríamos llamar una especie de paternalismo estatal, cuando antes lo que decíamos, de lo que hablábamos era de una ciudadanía activa, ¿no? Entonces, el día de hoy, todavía ayer hubo una sesión en la Corte, ya ves la segunda sesión que hay, ya lo están pretendiendo extender a ahora otro grupo social, que es las personas en situación de discapacidad. Cuando antes, bueno, hasta el día de hoy, porque no se ha resuelto, pero me parece que va a ir en la misma línea, que es cualquier norma que no le haya consultado a los grupos en situación de discapacidad se tiene que determinar como ilegítima, como contraria a la Constitución. Ahora la Corte parece ser que quiere aplicar el mismo criterio de comunidades indígenas a las personas con discapacidad.
Entonces, otro retroceso más a otro grupo social, que además son dos grupos sociales de los que hablábamos en el bloque anterior, Claro. que son grupos sociales que históricamente han sido oprimidos, o sea, los que pertenecen a esas categorías sospechosas. Entonces, la afectación me parece que es doblemente gravosa, ¿no? Porque de por sí han sido oprimidos y el día de hoy, cuando se les había dado voz, se les está quitando de nuevo. ¿Esto cómo se llama? Se llama retroceso, ¿no? O sea, no estamos hablando de progresividad del derecho, sino estamos hablando de involución de los derechos humanos. Es una parte sustancial de... No crecen mis derechos humanos, me los van reduciendo, me los van haciendo más chicos, me achican mis derechos humanos. Efectivamente, y la voz, porque al no consultarte no hay manera de saber qué es lo que estás pensando, ¿no? O sea, supongo, yo pensando como legislativo, ¿no? Yo supondría que esto te beneficia o te perjudica. Y voy a decir, esa suposición se va a convertir en una afirmación, esto te beneficia o te perjudica. Pero realmente no te estoy escuchando a ti para saber efectivamente cuáles son todas las circunstancias de aplicación de la norma que tú sabes que efectivamente te puede beneficiar o te puede perjudicar, ¿no? Esa es la parte sustancial de la violación de los derechos en nuestro país. Y yo creo que aquí, pues lo que queda es seguir aplicando la ciudadanía activa, ¿no? Ahora, por el otro lado, la parte procesal tenemos... Pero la ciudadanía les dio todo el poder para que hagan esto, ¿no? Ese es su argumento de fondo, Víctor. Ese es el argumento. Tenemos las mayorías y por eso lo hicimos. Ahora, sí, claro, dentro de la lógica de ese argumento, ¿no? O sea, suponiendo que... pero digo dentro de la lógica porque yo no supongo que esa lógica implica que estamos hablando de una democracia real, ¿no? O sea, es una democracia plebiscitaria, o sea, una democracia de votos, que inclusive la manera en la cual se hace la manifestación de los votos, se hace el conteo de los votos, se hace la estructuración de los órganos de autoridad a partir de ese conteo de votos, me parece que también tiene serios defectos de representación, por decir nada más lo menos, ¿no? Porque él no cuida el hecho del respeto y de la protección de las minorías. O sea, la democracia no puede reducirse nada más a las mayorías, a la decisión de lo que dicen las mayorías, porque las mayorías se dan en un tiempo y un momento determinado. Hoy puede ser mayoría, pero mañana no. Entonces, pues, sin embargo, como tú eres mayoría, entonces aplastas de manera determinante a las minorías y acallas todas las voces. Entonces, ese es un problema de democracia sustancial. O sea, creo yo, eso también habría que replantearlo, ¿no? En ese sentido. Y enriquecer el concepto de democracia, ¿no? Esa es otra parte importante de la democracia en todos los momentos. Parecía que lo habíamos logrado en México, ¿no? Se había avanzado. Enriquecer la democracia, sobre todo con este tema de derechos humanos y de certeza jurídica, y ahora parece que aventamos el balón atrás de la media cancha, ¿no? Sí, se había avanzado bastante. Habían puntos habían otros puntos, porque otra cosa muy sutil y muy que no debemos dejar de poner el énfasis para reflexionar sobre ello, es el hecho de que también la manera en la cual se toman las determinaciones tiene que ver con la forma en la cual se hacen las preguntas, ¿no? O sea, no es lo mismo, por decir algo, para reformar la Constitución mexicana, el Congreso de la Unión tiene la facultad para mover como él quiera, integrar o desintegrar un proyecto de reforma. O sea, si ese proyecto le llegó al Congreso, a una Cámara, le llegó con 10 artículos, la Cámara que está revisando puede decir, pues no son 10, son 5, ¿no? Y seguir la discusión entre el Congreso y la Unión. Pero cuando pasa a los Congresos de los Estados, los Congresos solamente pueden decir sí o no pueden tocar el proyecto, ¿no? O sea, si son 10 y un Congreso estatal dice, no, yo quiero que sean 4, no puede hacerlo, porque su única capacidad es la de aprobar o desaprobar un proyecto que le llega así ya previamente armado. Entonces esto nos pone a reflexionar en la democracia sobre el hecho de que mucho tiene que ver también a la hora de tomar la decisión, cómo te hacen la pregunta, ¿no? Entonces, y en ese sentido, por ejemplo, hay una pensadora muy interesante que se llama Helen Landemore, que dice, a ver, en la ciudad, una auténtica democracia, una democracia más participativa implica no solamente la capacidad de poder decidir sobre una pregunta, sino la capacidad de poder generar esa pregunta, lo que ella llama el control de la agenda pública.
porque los legisladores pueden pensar que hay una necesidad de resolver, pero la sociedad puede tener otras, pero como no se le escucha, entonces la agenda pública viene performada para la sociedad. Entonces quizás no se están atacando los problemas reales, sino los problemas que una élite, o sea, llamémoslo así, un grupo social que es el grupo de los legisladores, están determinando como supuestamente problemas que se necesitan afrontar en un momento determinado. Claro. Pero esto no filtra a la sociedad. O sea, la sociedad no tiene capacidad de decir, a ver, hoy o este año vamos a tratar temas de pobreza, por decir algo, porque eso es un problema real. Y como la sociedad no tiene esa capacidad, entonces los legisladores dicen, no, este año vamos a tratar temas de democracia, no por decirlo, ¿no? Así en términos muy esquemáticos. Entonces, esta no capacidad de la sociedad de afectar la agenda pública también cercena la democracia, porque realmente no entran a los canales naturales de decisión las necesidades propias y reales de la propia sociedad, ¿no? Sino que, ¿cómo lo llamaríamos nosotros? Aristóteles lo llamaba aristocracia, ¿no? Hacemos aristocrática la toma de decisión, o sea, se considera nada más la voz de un grupo social, ¿no? Con todos los defectos que esto tiene. Bueno, la pregunta del millón en estas semanas, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó con la reforma a la ley de amparo y su aplicación retroactiva? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó, Víctor? ¿Qué le pasó a nuestro sistema jurídico con esta aprobación de la ley de amparo y ahora su aplicación, posiblemente también con retroactividad? Sí, se afectó. Definitivamente se afectó el único instrumento que tenemos como personas para hacer valer una violación concreta de nuestros derechos humanos. Se afectó y se hizo totalmente incierto. O sea, hay muchas cosas que no se sabe cómo se van a aplicar en la vida real, y otras cosas que se aplicaron de manera incorrecta. Uno de los más sonados es el tema de la retroactividad. ¿Sí? Aquí de lo que se está... Que se dijo que se iba a eliminar y no se eliminó. No se quitó. No, ya está en el decreto. Así es. Y malentiende el amparo como una unidad, ¿no? Malentiende el amparo como una unidad porque al decirnos, ¿sabes qué? Lo que ya estaba, ya esté hecho, bueno, ya está. Pero lo que dentro del mismo juicio, lo que venga después, se le va a aplicar las reglas nuevas, puede trastocar derechos fundamentales sin problemas, ¿no? O sea, aquí llamámoslo así, que es una afectación por efecto colateral, por daño colateral, ¿no? Entonces, yo creo que siempre se había considerado los temas procesales como temas compactos. Entonces, si tú haces una reforma, todo aquello que ya se había iniciado, todo hasta que se concluya, se le aplicaba la norma anterior, ¿no? Porque esa es la idea de un proceso, pero ahora abrimos el amparo y hacemos esos cortes que no sabemos, porque no se ha hecho, no sabemos cuáles van a ser los efectos. Y aquí podríamos pensar, vamos a dar el beneficio de la duda de que los efectos van a ser positivos. El corazón era acabar con las suspensiones de los amparos, ese era el corazón de la reforma, y nos metieron otro strike con el tema de la retroactividad. ¿En qué momento, cómo pasó esto, ¿no? Estábamos viendo a un lado y nos metieron otro gol con el tema de la aplicación retroactiva. Claro, es lo que bueno, digamos que como dice la sabiduría popular, el papel aguanta todo, ¿no? Sí. Entonces, las instituciones políticas igual lo aguantan. O sea, uno puede construir la institución como quiera, a final de cuentas. Sí. O sea, es posible hacer estas figuras, también es posible que ya están en la vida real. Ahora, aquí la pregunta es si esto es benéfico o perjudicial para las personas. Yo creo que solamente el hecho de la incertidumbre ya es perjudicial. O sea, el derecho no se mejora para generar incertidumbre donde había certidumbre, sino se hace lo contrario, ¿no? Para generar más certidumbre, más seguridad jurídica, para saber cuáles son las reglas del juego con las que estamos jugando y no cambiarlas a la mitad ni siquiera en el receso, ¿no? Sino a la mitad del segundo tiempo, por decir algo. Entonces, es solamente considerando esta incertidumbre jurídica, me parece que la reforma no es la más afortunada, ¿no? Y alejando también, el otro gran problema de la reforma de amparo es el tema del interés, ¿no?
en el que aquí yo creo que se rompe el efecto social del amparo, porque cuando tú le dices a las asociaciones que están encargadas de defender determinados grupos sociales o determinados derechos a través de litigios estratégicos que ya no pueden hacerlo, entonces estamos alejando la posibilidad de que todos estos grupos que a través de estos mecanismos tratan de cambiar la problemática del país, ¿no? Por ejemplo, el tema de las trabajadoras domésticas, Sí. el tema de la niñez, el tema de la pobreza, El medio ambiente, ¿no? el tema del medio ambiente. Es el ejemplo que han Entonces, puesto clásico. exacto, cuando tú le dices, tú ya no puedes hacerlo, ahora tiene que ser caso por caso, no sé, estamos pegando como pataleadas, ¿no? en el agua, y no estamos avanzando, realmente no vamos a avanzar mucho. O sea, el efecto transformador del amparo se merma de manera significativa, ¿no? Sí. ¿Cómo queda el tema de las suspensiones? Esa ha sido parte de la gran polémica. ¿Cómo queda el tema de las suspensiones, Pues, de los amparos con esta reforma? Está en esa lógica que te estaba yo comentando, de que queda a la discriminación del juez, ¿no? Entonces o sea, la regla se abre de tal manera de que quien toma la determinación en un momento determinado, bajo estándares que pueden ser interpretables por el propio juez. O sea, no hay, o sea, puedes tener un caso, por decir, dos casos iguales, pero en uno es un juez con un tipo de instrucción, en el otro es un juez con otro tipo de instrucción, y como la regla permite la interpretación subjetiva, entonces en uno vas a tener un efecto y en otro vas a tener otro diferente, ¿no? Entonces esto no es no es el sentido, ¿no? O sea, de hecho ya habíamos avanzado hacia las llamadas declaraciones generales de inconstitucionalidad mediante el amparo, que era la idea de hacer un amparo con mucha más garra, ¿no? Dentro de nuestra lógica, un poco, llamémoslo así, por decirlo menos conservadora, del papel de la convivencia entre judicial y poder ejecutivo y legislativo, ya se había avanzado un poco, pero el día de hoy lo retrocedimos otra vez más. O sea, en el entendido de que yo creo que si lo queremos ver en términos de lógica teórica, en el entendido de que el soberano es el legislativo, y el legislativo debe tener candados para que los otros órganos de poder no puedan afectar sus determinaciones. O sea, así es como yo lo quiero ver en términos teóricos, lo cual también es leíble en términos teóricos, pero en términos prácticos hay un retroceso, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer. Esa es la pregunta también. Ahí está el panorama, donde ya retrocedimos, donde nos vamos rezagando. Y la otra pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué sí puede hacer el ciudadano jurídicamente y en derecho ante esto? Vamos a una pausa comercial y respondemos esa pregunta, si te parece. Claro que sí. Ya volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter, @JROropez. Bueno, ya regresamos. Te preguntaba, Víctor, ¿qué podemos hacer ante esto que nos va rezagando y nos va retrocediendo en estas materias que platicábamos? ¿Qué sí puede hacer la ciudadanía ante esto? Bueno, pues eso tiene varios niveles de respuesta. Uno es utilizar los canales institucionales que tenemos, ¿no? O sea, de alguna forma presionar. Hace algunos como 2 meses más o menos, estaba escuchando una conferencia de una persona que había sido directora creo que de Amnistía Internacional durante mucho tiempo. No recuerdo exactamente cuál, pero es una de estas asociaciones muy famosas a nivel mundial. Y él decía, bueno, yo durante todas estas épocas, estas décadas que estuve como director, aprendí, o sea, nos decía que aprendió a que los cambios dentro de un país en muchas ocasiones es tocar las las fibras nerviosas, o sea, donde les duele a los grupos que están en el poder. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, decía él, yo quería cambiar algo en una determinación tomada en Sudamérica, y pues le levantaba el teléfono y le hablaba al director del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Por decirlo de una manera, para alertar de lo que está pasando, y entonces el efecto fuera la restricción del flujo de dinero.
¿no? Entonces, esta era más o menos la lógica que él utilizaba también en materia de medios de comunicación a nivel internacional, etcétera, que es donde les afecta el dinero y les afecta la muestra pública de sus acciones, entonces tienden a ser más moderados en sus acciones. Ese es un canal, yo creo que viniendo una persona que se ha dedicado durante mucho tiempo a ello, pues es una afirmación atendible, ¿no? Atendible. Otros son los canales institucionales, formales, procesales. Por ejemplo, tenemos fuera de nuestro país, tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos a la ONU, que aunque dicen que no tiene verdadera efectividad, yo pondría... Me parece que ahí van a llegar muchos casos ahora de México a estas cortes internacionales. Yo creo que deberían de llegar. Interamericana de Derechos Humanos, ¿te parece que ahí van a llegar? Yo creo que deberían de llegar. ¿Va a ser consecuencia de estas reformas que muchas cosas lleguen ahí? De nuestro país, ¿no? Sí. Ahí llegó la reforma, ya llegó la reforma del Poder Judicial, ¿no? Que son los señalamientos, porque de una u otra forma, pensémoslo así, estos son ciclos, ¿no? Entonces, el día de hoy puede haber un grupo o una persona en el poder que se puede afianzar mucho en una verdad, pero cuando llega una nueva, entonces empieza a ver todos los señalamientos que hay en contra de una política pública que se haya establecido, pues puede ponerlo a reflexionar sobre los cambios. Ese es otro tema, yo creo que es muy desesperante, pero que así funciona también la lógica de la democracia. Los grandes cambios en muchas ocasiones tardan un poquito de tiempo en llegar. Yo sé que esa parte es difícil, la parte de la justiciabilidad de los derechos en cuanto a los tiempos en los que llegan es complicado, pero estamos hablando, en este caso yo estoy hablando de las reformas estructurales, ¿no? O sea, el cambio de instituciones. Entonces, todo esto presiona para que se replanteen estas instituciones, y creo que los canales oficiales se pueden utilizar. Y otro, que es el que platicamos ahora, que es el de las urnas, definitivamente, ¿no? Y es tomar conciencia de ello y manifestarlo así en las elecciones que vengan para lograr cambios ideológicos, políticos, etcétera. El día de hoy en nuestro país no sé hasta dónde puedan haber esos cambios, porque no vemos, y esto no soy yo, no nada más lo digo yo, lo dice todo el mundo, que no vemos una auténtica contraparte, ¿no? un auténtico contrapeso. Entonces habría que ver quién es el contrapeso para poder tomar también la determinación de no votar a favor de él o ella, quien sea, ¿no? Ellos o ellas, quienes sean. Pero también habría una necesidad por parte de la oposición o las oposiciones de considerar a los cuadros que van a presentar para las elecciones, ¿no? A ver, nos dices que la reforma al Poder Judicial ya llegó a la Corte Internacional. A la Comisión. Ya está el asunto tratándose en la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos. ¿Cómo va ese tema? Estaban en las audiencias, públicas. ¿Y cómo llega ahí? ¿Cómo se presenta? ¿No? Creo que eso es importante. Sí, hay que seguir ¿Cómo puede alguien llegar a esa Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Creo que es importante saberlo en este momento, ¿no? Claro, hay que seguir los procedimientos judiciales en el país. Yo creo que ese asunto se llevó hasta la Suprema Corte, ¿no? La Corte resolvió y entonces se toma esta determinación. Hay que terminarlo, porque aquí ya de lo que se trata es de vincular a el Estado mexicano como responsable. Entonces tienes que dar todas las posibilidades de acción al Estado mexicano para decir, tu Estado no hiciste nada, ¿no? Entonces brinca de la Corte. O sea, yo, Roberto, no me puedo ir directo a la Comisión Interamericana de Derechos A la Comisión sí, pero hay que esperar que pasen todos los procedimientos judiciales internos. Okay. A menos que sea un asunto de muy evidente violación de derechos y que requiera una acción inmediata por parte de los órganos internacionales, ¿no? O sea, así argumentando de que si no me lo tienes ahorita, dentro de un año no va a tener ningún sentido, porque ya la violación ya habrá pasado, ¿no? Entonces, por más que tú condenes, ya no tiene ningún efecto práctico. Pero en este caso estamos hablando de evoluciones institucionales, o sea, que tienen que seguir su canal natural. Entonces, se abre puede ir una persona a la Comisión Interamericana, sí pueden ir las personas, los ciudadanos, ¿sí? Y solicitar a la Comisión que analice este caso en lo particular. Entonces es un procedimiento más bien político, porque la Comisión, aunque sí llaman al Estado para que él diga lo que tenga que decir a su favor, la Comisión emite una recomendación que se dialoga políticamente con el Estado, ¿no? Porque el Estado puede decir, ok, estoy de acuerdo, dame 2 años para que yo resuelva, ¿no?
Dentro de 2 años va a la comisión y dice, bueno, ¿qué has hecho? Pues no he tenido tiempo, ¿no? Dame otros 2. Ahí es un poco hasta que la comisión diga, bueno, ya me estás dando demasiadas largas. Y entonces esto ya lo vamos a judicializar. Entonces esto ya lo llevamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la Corte solamente puede ir directamente a la comisión. No hay en el modelo del sistema interamericano, el ciudadano no puede ir a la Corte, sino solamente a la comisión. El ciudadano al cual le violaron el derecho va como un tercero interesado. ¿Sí? Como un tercero, como el afectado, pero él no es parte del litigio directo, ¿no? Entonces ya va a la comisión y ahí ya se abre todo el procedimiento judicial. Ahí sí hay etapas, ya se presentan pruebas, se hacen audiencias, todo, y lo que resulta al final de cuentas es una sentencia. La Corte es muy, hasta donde yo tengo conocimiento de lo que he analizado de la Corte Interamericana, sí puede ser en un momento determinado muy adelantada en sus decisiones. De hecho, se ha metido en problemas por eso, ¿no? El caso de Venezuela es uno de ellos donde le estaba diciendo a Venezuela que es culpable, hasta que Venezuela dijo, pues me vas a seguir diciendo, pues me salgo del sistema interamericano, lo cual es un riesgo natural en cualquier acción de un tribunal, ¿sí? Ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, es un riesgo natural que un tribunal sea amenazado para cambiar su estructura porque sus sentencias están condenando a una persona o a un país. Lo mismo le pasó a la Corte Europea de Derechos Humanos cuando estaba Tony Blair y el caso del combate al terrorismo, ¿no? Le estaba diciendo constantemente de que la política de extradición era violatoria de derechos humanos y Tony Blair en ese momento, Inglaterra iba a ser cabeza del Consejo de Europa y dijo, cuando yo tome posesión voy a mandar a llamar a una reunión para cambiar la estructura de la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? Por suerte... Me suena conocido sí, eso, sí, ¿no? Suena conocido. Exactamente. Conocido eso. Por suerte la Corte... Sí. Eso es otra función de las Cortes, que son políticas también. Eso, o sea, no estoy describiendo, no estoy haciendo no estoy adjetivando, sino estoy describiendo un hecho. Son políticas, tienen que también moderarse, lo llaman autocontención, ¿no? Entonces lo que hizo la Corte Europea fue moderarse y entonces quitarle el deseo de revancha al país, ¿no? Entonces, pero en el caso de la Corte Interamericana sí, no porque sean moderadas, no puedan tener sentencias avanzadas y fuertes además, de condena a los países. Ahí ya está entonces el tema de la reforma judicial de nuestro país en la Corte. Exactamente, no sé si también sea necesario llevarlo a la ONU, hay varios comités ahí. Ya llegó hasta allá México. Y así nos ve el panorama internacional en este momento también, ¿no? Ustedes que tienen contactos internacionales, ¿no? Pues, ¿cómo nos está viendo el mundo también en estos momentos ante estas decisiones de los políticos? ¿Cómo nos está viendo el mundo internacional del derecho a México? El señalamiento es que hemos dejado de ser, francamente, una democracia. Esa es la idea que hay fuera de nuestro país, que sí hemos dejado esa característica que teníamos antes de ser una democracia hasta cierto punto, una vía clara de desarrollo, pero con todos los cambios que han existido, parece ser que cada vez hay más convencimiento de que México lo ha dejado de ser, porque se han roto muchísimos contrapesos a los órganos verticales de poder, ¿no? Al poder ejecutivo, al poder legislativo, la desaparición de los órganos autónomos, por ejemplo, ¿sí? La reforma al poder judicial, no para mejorar, sino para acabar con las garantías de independencia judicial, ¿sí? Yo siempre he sido convencido, cada vez me convenzo más de que sí era necesaria una reforma judicial, pero no para quitar las garantías de independencia, sino para fortalecerlas, ¿no? Claro. Una reforma institucional fuerte. Entonces, pero bueno, eso que... esa es la apreciación hasta donde yo tengo entendido de la comunidad internacional de nuestro país. Pero vamos a pensar en eso. Si no somos una democracia, ¿qué somos entonces en este momento, Víctor? Si no nos ven como una democracia, ¿cómo qué nos ve? Pues el mundo y el panorama internacional en este momento a México. Podríamos decir una partidocracia, pero aquí el problema está en que, como decía hace ratito, no hay contrapesos. Entonces sería una partidocracia en términos singulares, ¿no? O sea, de un solo partido político. Otra vez hegemónico, efectivamente, otra vez todopoderoso. Sí, y en algunas ocasiones yo creo que podría decir, sin inclusive cumplir con las mínimas formalidades. O sea,
como por ejemplo el tema de la aplicación retroactiva de la ley de amparo, se rompe con toda la lógica existente el día de hoy y se introduce un elemento que es totalmente extraño, podríamos decir un virus, ¿no? Un elemento negativo, o sea, que no es concebible dentro de una norma. No hay teoría jurídica que conciba la introducción de una cláusula de este tipo dentro de una norma, ¿no? Entonces, es lo que decía, muchas veces no rompiendo, ni siquiera cumpliendo con el mínimo de formalidad. Bueno, ¿qué sigue para Víctor Collí, investigador? Traes temas, nos decías, por ejemplo, constitucionalismo climático, sí. Y también tecnologías digitales y derecho al pensamiento. ¿Qué sigue en estos temas para Víctor Collí como investigador, como docente, como académico y como hombre de derecho? Yo creo que esos son como dos compromisos de largo aliento para mí y están sustentados en la misma idea. El ver la realidad no como una fotografía, sino como una película que va pasando. Y a mí me preocupa específicamente el tema de lo que vamos a dejar nosotros como generación a las generaciones que vienen. Entonces, hay dos cosas que me quedan claras. Primero, el tema del efecto del antropoceno, uno de ellos el cambio climático. Y la observación que yo he tenido de cómo se comporta una idea de constitucionalismo general, o sea, una constitución particular, de cómo se está comportando el día de hoy para poder afrontar estos retos. Entonces, lo que quiero decir en los próximos estudios que yo vaya a hacer, algunas ponencias, y te comentaba que estoy tratando de hacer un libro de ello, es del climático, ¿no? Sí, del constitucionalismo climático. Entonces, ese sería tu próximo trabajo, sí, tu próximo libro. Okay. Efectivamente, y cómo debe comportarse el constitucionalismo, y en específico, fíjate que cada vez me llama más la atención, dentro de la discusión de todo esto, lo que llaman, creo yo, el día de hoy, con más convencimiento lo digo, derechos de las personas no humanas, o sea, derechos de la naturaleza, derechos de los animales, por decir algo. Yo creo y tengo una intuición respecto de ello, que el concepto de derecho no es el más correcto para referirnos a ello. Y eso está generando discusiones hasta cierto punto que son infructíferas. Eso habría que analizarlo. Hay otro concepto que es el que estoy analizando, que es el que se llama libertades, que tiene una lógica diferente, ¿no? Pero esa es una intuición el día de hoy. Creo que por ahí podríamos abrir mucho el panorama. Y por el otro lado, también en esta misma lógica de ver la realidad como una película y no como una fotografía, el tema de las tecnologías digitales, específicamente el derecho al pensamiento. Y derecho al pensamiento. Lo que pasa es que el pensamiento es un derecho absoluto. No hay ningún argumento que legitime al Estado para intervenirlo. Estoy hablando de lo que pasa en la cabeza de cada uno de nosotros, ¿no? Ese derecho no puede ser afectado. No hay en ningún lado vas a encontrar que se diga que hay una razón legítima para que el Estado o para que los sujetos intervengan en el derecho al pensamiento. Antes de la expresión y la acción, el pensamiento, dices Efectivamente. Por eso decía que ese es previo a la deliberación democrática, ¿no? Porque cuando se habla de eso, muchos hablan de democracia, o sea, de la libertad de expresión. Yo ya esa parte sí es entendible, pero la parte que a mí me preocupa es lo que viene antes. Y lo digo como una película y no como una fotografía, porque estoy hablando de las generaciones que vienen. ¿Sí? Las generaciones que vienen tienen una relación muy íntima con las tecnologías digitales. Y esas tecnologías están desarrolladas de tal manera de que quieren performar la personalidad de las personas, la personalidad de los individuos, para poder entonces utilizarlos bajo la lógica en la que están construidas, que es la lógica económica, ¿no? Entonces, hay tecnologías que, sin que nosotros demos ningún tipo de consentimiento, intervienen en nuestra psique y modifican nuestra manera de pensar. Y eso, traen estos algoritmos, ¿no? Exactamente, pensaría... Si nos los aplican, evidentemente. Pero además hay tecnología que va directo, o sea, más que el algoritmo, y más allá, que tiene que ver con la conformación misma hasta de la morfología del pensamiento, ¿no? O sea, son cosas bien interesantes, y a mí me preocupa, por eso decía, generaciones futuras, pensemos que en esta mesa hay somos gente que ya tiene de alguna forma formada su pensamiento, pero los que vienen no. Entonces, estas personas, estas generaciones que vienen, están siendo educadas, por decirlo de una forma, ¿sí? Por estas tecnologías, redes digitales, ¿sí? plataformas de entretenimiento, todo eso. Entonces, esas tecnologías están construyendo ciudadanos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que están interviniendo justamente ese derecho que no debe ser intervenido.
que es el derecho de la libertad de pensamiento, ¿no? Entonces son cosas bastante fuertes, que creo yo que tienen que decirse, tienen que señalarse para después poder analizar cuáles son las implicaciones y poder combatir en un momento determinado. Claro, muy interesante, Víctor, muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Se nos va el tiempo rápido, pero muchas gracias al doctor Víctor. Gracias, Roberto. Es académico, docente, investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Y muchas gracias por sintonizarnos a través del Núcleo Comunicación del Sureste y también a través de las redes sociales. Y hasta la próxima semana en otra emisión de La Delgada Línea. Hasta entonces. Muchas gracias. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropeza con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en La Delgada Línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.